Ok. Ok, hermano, estamos en vivo. Saludos a todos, que Dios les bendiga, les guarde. Con ustedes, el hermano Luis Alfinger. Todo suyo, hermano. Bueno, muy buenas noches tengan todos los hermanos. El Señor los bendiga. En esta noche quiero hacer una introducción y después hacer un desarrollo sobre las falacias argumentativas, falacias lógicas argumentativas de los adventistas o los sabáticos adventistas judaizantes. Lo que pasa es que como hablamos siempre de los solo Jesús unicitarios, entonces se me enredó el día de hoy. Gracias al Señor, primeramente le damos la gloria al Señor. Hoy es domingo, hoy es el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios por todo lo bonito de este día. Aquí son las 9 de la noche, sé que allá en California son las 6 de la tarde. 9:25 tengo yo. En otro país tal vez son las 10:30, hacia abajo, hacia Chile, Argentina, en Colombia, Perú. En Centroamérica también es temprano, 7 de la noche si no me equivoco. Y en parte de nuestro mar Caribe, Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Florida también, es la misma hora de Venezuela, por la línea. Sé que, bueno, en Europa ya serían las 3 de la mañana, si no me equivoco, que tengo amistades en España y en Alemania. Bueno, en esta noche, las falacias, diría alguien, falacias lógicas. No, falacias ilógicas. Lo que pasa es que bajo la lógica de la perspectiva de cada quien, tenemos que hablar de acuerdo a lo que ellos opinan y a lo que ellos creen. Mayormente lo que es esta área es argumentativa bajo la base de lo que es el Shabbat. Mucha gente, voy a comenzar desde ahí, voy a dar una introducción un poquito larga. Mucha gente, tal vez hoy en día, porque ya están las redes sociales más desatadas, mucha gente a veces preguntaba, ¿qué es eso Shabbat? Bueno, eso en hebreo significa reposo, aunque tiene como, bajo la etimología, tiene como varios, creo que 4 tipos de significado. Pero cuando se habla de día sábado, siempre, por ejemplo, Reina Valera coloca el séptimo día. Cuando se habla del día sábado, estamos hablando del reposo de un día. Ahí es donde comienza todo. Bueno, esto viene bajo la argumentación de que hace como un mes, creo, tuve un pequeño debate con un adventista sobre este tema. Yo he debatido este tema 3 veces. Lo he debatido en el 2019 contra un judaizante, creo que 2018, un judaizante venezolano llamado Sánchez, apellido Sánchez, creo que es Leandro Sánchez. Él era muy reconocido ahí en Facebook, ahora no lo es, pero los que lo conocieron saben de quién estoy hablando. Vivía en Argentina, ahora vive en Chile. Después debatí con un argentino, casualmente él siempre me escribe para debatir y yo le digo que no, porque ya el tema de los judaizantes, de acuerdo a este tema, me aburre, pero el tema dicen que es muy supuestamente muy profundo, lo cual no lo es, simplemente hay que aplicar hermenéutica, y ahorita lo debatí 2023 con ese argentino judaizante, lo debatí en el 2021, si no me equivoco, 2021 o en la pandemia, 2020. Tuvo que haber sido en la pandemia. Entonces, por tercera vez lo debatí y esta vez el muchacho fue muy educado. Un muchacho de Perú, bastante educado, y la gente a veces se deja llevar. Esto es una falacia también, una falacia emocional y es una falacia que se le atribuye a la personalidad de la persona. Valga la redundancia. ¿En qué sentido? Que si la persona es muy educada o habla lento o habla muy técnico, aquel que está escuchando cree que esta persona tiene el razonamiento y que tiene la buena argumentación. Entonces, bajo este tipo de, comenzando con la falacia, cada falacia tiene su nombre en latín. Bueno, yo lo había notado, pero en realidad no vale la pena. En lo que es el tema, se cree que se tiene que guardar el sábado. Los adventistas del séptimo día, a partir del siglo XIX, a partir del siglo XIX fue que colocaron esta tesis. Yo no sabía, pero ellos, al igual que los testigos de Jehová, ellos llaman esto una nueva revelación. O sea que si tú no tienes esta revelación,
creo que los Solo Jesús también dicen que son revelaciones, que nosotros tenemos que creer y este tipo de cosas. Bueno, la revelación en la hermenéutica, la diferencia del testigo de Jehová y del Solo Jesús con el adventista es que el Solo Jesús no sabe hermenéutica, mucho menos teología. El adventista sí sabe. Y por eso es que yo le voy a decir cómo tú aplicas estos versículos fuera de la hermenéutica bajo una falacia de categoría. Exactamente. Recuerden que, hermanos, la teología que nosotros manejamos, que manejo yo, en este tema sería la misma que manejan los cristianos. O sea, en el tema de guardar el sábado o no, todos los cristianos, todos, sabemos de que Jesucristo es el reposo. Entonces, el tema ellos dicen que es el reposo espiritual, pero que de todas maneras hay que guardar un día y que lógicamente tienes que descansar un día. Yo puedo descansar cualquier día. Mañana descanso y el lunes. Entonces, el argumento comienza allí y parte de lo que ellos piensan. Voy a la lógica argumentativa. Hoy vi una clase con el académico Luis Carlos Reyes, muy buena de Colosenses, pero que es otro tema, y él hablaba mucho de la lógica argumentativa, de lo que se expresa en la lógica argumentativa. Hay que orar por estas personas, lógicamente. Tenemos que orar porque son personas que están atadas a este tipo de herejías, de sectas. ¿Por qué es una secta y por qué es una herejía? Ya vamos para allá. Si la lógica argumentativa es colocar una falacia de categoría en lo que respecta a que tenemos que creer de que se tiene que guardar un día. Ellos hacen este tipo de preguntas y ahí es cuando comienzo yo mi argumentación. Tú no puedes, escucha bien, los que guardan sábado, si van a ver este video, tú no puedes preguntar por qué Pablo no abolió el sábado. No tenía absolutamente nada que ver si Pablo abolió o no el sábado, porque estás partiendo del argumento, creo que es el argumento, la falacia, de decir que automáticamente lo tenemos que guardar. Pablo no tenía que decir si estaba abolido o no, porque Pablo lo explica en Colosenses capítulo 2, que el sábado es tipo de Cristo, sombra de Cristo. Ya voy bien para allá. Si argumento número uno de los adventistas es ¿por qué la Biblia no enseña que el sábado está abolido? Es al revés, amigo. Es al revés. ¿Por qué la Biblia no demuestra que el gentil que se convierte en Jesucristo tiene que guardar día? Cuando yo parto de este argumento y sitúo al adventista, porque el adventista siempre voltea el argumento. El adventista parte, o el sabático judaizante, que es peor todavía, porque el sabático judaizante tiene una cosmovisión de antiguo pacto y de Torah y judío y todo esto. Si tú partes diciendo, ¿por qué Pablo no dijo a los gentiles que estaba abolido el sábado? Estás queriendo decir que lo tenemos que guardar, cuando el argumento es al revés. ¿Por qué? Entonces lo expliqué a un amigo mormón. Se lo tuve que explicar porque él dice que hay que guardar el domingo. Si el católico, o por ejemplo nosotros, vamos a la iglesia el día domingo, eso ya es algo social, pero para nosotros, Jesucristo resucita el día domingo. Que resucitó el sábado de la noche, eso es otro tema. Pero escúchese bien. El argumento es que ustedes, yo como abogado defensor, yo estoy defendiendo el cristianismo que no guarda sábado. Si ustedes tienen que presentar evidencia porque ustedes afirman que se tiene que guardar el sábado, yo lo niego, nosotros lo negamos. El que afirma es el que tiene que presentar las evidencias, no preguntar de manera falaz porque Pablo no dijo que lo estaba aboliendo. Eso es una ridiculez. Y el muchacho, supuestamente los testigos de Jehová, me apuntan a mí de que el muchacho me refutó en las preguntas, porque yo le dije, eso es irrelevante. Es irrelevante que Pablo le haya dicho a los judaizantes que tenían que guardar día. Es hasta estúpido. Es irrelevante. ¿Por qué digo de esta manera? Porque el judaizante de Gálatas tenía que guardar sábado porque es un judaizante. Es una cuestión de lógica. Estoy hablando solamente desde la perspectiva de la lógica. La lógica es, si tú vas a preguntar por qué Pablo no dijo que estaba abolido el sábado, estás argumentando de que nosotros tenemos que guardarlo obligadamente. Cuando la pregunta es que yo lo niego
Y el que niega no tiene que demostrar nada, simplemente decir no, porque no está en la Biblia, no está en el nuevo pacto a los gentiles. ¿Se entiende? Ya voy para los que son más troles en Facebook, discúlpenme la palabra, porque casi nadie como que ha escuchado. Troles son burladores, o haters también, burladores en Messenger. ¿Por qué? Porque son gente que se burla sin necesidad de leer la Biblia y sin necesidad de entender hermenéutica. Yo ahorita estoy bajo lógica, argumentando. Repito la lógica. La lógica es, la falacia es que el antiguo pacto es antiguo pacto. Si el antiguo pacto es antiguo pacto, ¿por qué tú tienes que añadir esto al nuevo pacto? ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto se dio fue por señal al pueblo de Israel. Entonces ellos argumentan en Romanos capítulo 11. Cuando en Romanos capítulo 11 nunca se habló de ningún sábado. Argumentan en Hechos capítulo 15. Cuando en capítulo 15 nunca se habló del bendito sábado. Hacen un anacronismo con un versículo, que es el versículo 21. Y me acusan y me han dicho varias veces que yo soy el que hago la falacia del anacronismo. No es un mandamiento a la ley de Cristo. ¿Se entiende? Si la ley de Cristo es el nuevo pacto, se está haciendo una falacia de categoría bajo el argumento de que porque está en el antiguo pacto, ¿cómo señala? ¿A quién? Al pueblo que salió de Egipto en el Pentateuco. Ese pueblo es el pueblo hebreo, judío. El judaizante te va a decir, no, ahora son de la tribu judía y nosotros somos de la tribu de X Efraín. Eso es otro tema. El problema de toda esta gente, esto es lógica. El problema de toda esta gente es que cuando uno les pregunta dónde dice el nuevo pacto que tenemos que guardar días, saltan al tema de Romanos capítulo 11, que es del pueblo judío, ¿verdad? Y dicen que en el Romanos capítulo 11 dice que tenemos que guardar sábado. Hay un canal que yo quisiera hacerle video, que el canal tiene como 200,000 seguidores. Yo lo tengo allí, y le he preguntado al tipo, el tipo nunca me responde. El tipo argumenta eso. Yo una vez le dije a Guzmán, que tiene como 100,000 seguidores en YouTube, débate conmigo el tema. Guzmán es un tipo que era cristiano evangélico, ahora es judaizante, guarda sábado. Entonces cuando uno le argumenta bajo la lógica es, si es antiguo pacto, como enseña la carta de Hebreos, automáticamente, escúchese bien, el evangelio es interno, es espiritual, no es externo. Tu sábado es un rito externo. Se acabó el video. Tus 10 mandamientos dan nuevo pacto y nunca habla de ese cuarto mandamiento. Que lo estamos señalando, como me dijo el muchacho, tú estás señalando el cuarto mandamiento. Yo no lo estoy señalando, simplemente no está. En la ley de Cristo no está. No puedes partir por el argumento de adulterio, que era para los judíos supuestamente, porque se da en la ley de Cristo el adulterio, se da en la ley de Cristo el mentir, se da en la ley de Cristo los demás mandamientos, pero no el guardar días. Entonces la falacia de categoría automáticamente es que el antiguo pacto se parece al nuevo en todo, excepto, según ustedes, en que nosotros no guardamos días. Y estamos anulando un mandamiento. No lo estamos anulando. También quieren que uno les diga que Pablo estaba aboliendo un día. Porque la pregunta es, Pablo es el apóstol de los gentiles. Pero Pablo nunca dijo de abolir un día. No tenía necesidad de hacerlo. Ya voy para la Biblia. Estoy viendo mi tiempo. La lógica aquí es que ustedes lo tienen que demostrar, no nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente nada que demostrar, porque a nosotros no se nos mandó a guardar día. Un día judío. Un día que fue hecho en aquel tiempo para aquellos que salieron de Egipto. Éxodo 20. Para aquellos que estaban allá con Moisés, con Moisés. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento es que ustedes lo tienen que afirmar con evidencia. Nosotros negamos algo que no está en la Biblia. Simplemente es eso. Entonces, cuando ustedes siempre hacen eso que el muchacho hace, me hizo a mí, todos ellos hacen eso. Bueno, ¿dónde dice que se tiene que dejar de guardar sábado? Porque yo no veo el versículo. Es que el punto es que eso es un tipo de Cristo. Colosenses capítulo 2, Hebreos capítulo 3 y 4. Es un tipo de Cristo. ¿Capiche? ¿Se entiende? Al ser un tipo de Cristo, simplemente queda como sombra.
porque es un rito más. ¿Que ustedes creen que los demás mandamientos lo añadimos al nuevo pacto? ¿O lo añadimos porque nosotros nos dio la gana o porque nosotros nos parecieron bonitos? No, es porque están en la ley de Cristo. Voy a los argumentos de ellos, porque estamos hablando de las falacias argumentativas de los adventistas. ¿Cómo es posible, bajo esta falacia de categoría, que cuando yo pido versículos en lo que es el libro de Génesis, ustedes sacan Génesis capítulo 2? ¿Cómo es que dicen ellos? Génesis 2 del 1 al 3, lo santificó. La palabra santificar es eterna. Vaya, pero es que también apartó lo que eran los esclavos. Dice perpetuo, 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 perpetuo. También apartó otras cosas como la mujer en los días de menstruación, que en la gracia ya eso no se ve. Saldrás de entre nosotros y otras cosas que en realidad no me interesan, porque aquí el tema es lo del sábado, pero ustedes simplemente dicen que porque ahí dice lo santificó, eso aparece allí y ya todo el mundo lo guardó, y uno les pregunta, ¿y dónde Adán y Eva lo guardaron? No, lo tuvieron que haber guardado. Saltan a Génesis 25, donde sale Abraham guardando días. Ahí no dice eso. Esta gente al final está así, porque uno les pregunta, ¿dónde dice en Génesis que alguien guardó días? Ahora saltan a Éxodo 16, donde el maná, entonces se les manda a guardar días. Eso sería otro tema, les digo. Recuerden que hay un debate particular de que si Moisés escribió el Pentateuco. Ahora, yo puedo decir que fue Moisés, como también puedo decir que no, pero el punto aquí está la secuencia en la que se escribe. Y eso sería un punto de investigarlo y de llevarlo allá a los judíos y saber todo esto que a ustedes tanto les encanta y les fascina. Yo no tengo nada en contra de los judíos. Aquí el punto es si ustedes pueden demostrar que alguien guardó días antes de el libro de Éxodo. Pues no existe nadie guardando días. ¿Por qué? Porque no era importante. ¿Por qué? Porque no tenía necesidad. ¿Por qué? Porque no había la importancia. Lo que se aplica en Génesis capítulo 2 es simplemente un tipo de Cristo. Me pregunta Montesino, con su pandillita de gente que me insulta, ¿dónde está eso que es un tipo de Cristo? Por Dios, amigo, usted sabe hermenéutica, sabe exegética, es maestro de griego, es maestro de inglés. Por Dios, ¿cómo usted me va a decir a mí? Se lo paso a otra persona que no sea estudiada. ¿Cómo usted me va a decir a mí que en Génesis alguien guardó días simplemente porque se santificó? Porque la palabra ahí santificar es apartar. Era un tipo de Cristo. Colosenses capítulo 2 lo enseña. Hace una postulación y sigo en las falacias de ellos. Este pastor, maestro de los adventistas, donde él explica en Colosenses capítulo 2, sería bueno mostrarlo, ¿verdad? Con los screenshots, no, ¿qué se le dice? Sería bueno demostrarlo, donde todo es exégesis en griego, muy bien, hasta que llega al punto que dice, pero aquí en Colosenses 16, 2:16, no se está hablando del sábado semanal, se está hablando de los sábados de sacrificio. ¿Por qué estás haciendo la misma falacia de categoría argumentando que estás metiendo el sábado en Colosenses capítulo 2 a un pueblo que era gentil, a Colosas? ¿Sabe cuál es la otra argumentación que también hay que derribarles? Que ellos dicen, se construyó sinagogas. Dice Josefo, me dijo el muchacho, las sinagogas eran para los judíos y los prosélitos griegos. Un prosélito era el que se tenía que circuncidar porque era un prosélito del judaísmo, no era un cristiano. Y es que hay judíos cristianos. Sí, lo hay. Pero entonces quieren ligar al judío cristiano y decir, es la iglesia de Cristo que está guardando días. Porque a ellos se les mandó, se les obligó. Si un judío en Israel guarda días, es porque es la obligación de ellos. Total, si es practicante o no, ya eso es su problema. No tiene absolutamente nada que ver con nosotros los gentiles convertidos a Jesucristo. Y hay que
decir convertidos a Jesucristo, porque ellos parten también de la palabra en griego, que significa gentil. Ay, yo no soy gentil. Yo no soy gentil. El gentil eres tú. Pero es que somos gentiles convertidos al Señor Jesucristo. Y saltan del tema a otros temas. Y empiezan a buscar la manera de defenderse por medio de otro tipo de temas. Así hacen toda la secta. Punto. Marcos capítulo 2. Lo de Génesis, eso no tiene importancia. Era un tipo de Cristo, del reposo eterno. Hebreos capítulo 3 y 4. Yo no voy a explicar Hebreos capítulo 3 y 4 porque tengo con el hermano Luis Rosales un video de 2 horas explicando con exégesis y en el idioma griego ese capítulo. Hebreos capítulo 4. Entonces, porque ellos son así. Esta gente aplica una de que son necios. Marcos capítulo 2. ¿Qué argumentan ellos? Y la cuestión es lo que ellos están tan sesgados, eso sí se puede utilizar la palabra sesgado, que utilizan la hermenéutica porque ellos tienen licenciado en teología. Ellos utilizan la hermenéutica y el exégesis para el tema de la Trinidad. Contra los testigos de Jehová y contra los judaizantes, perdón, sí, también los monarquianos y todo este tipo de gente que niega la Trinidad, niega la deidad de Cristo. Pero ¿por qué no utilizan hermenéutica aquí? Ahora alguien va a decir, bueno, yo sí la uso, pero la uso como yo quiera. Bueno, vamos a utilizarla con los métodos de estudio y con exégesis. ¿Sabe lo que hacen todas las sectas? Sacan hoy lo explicó el hermano Luis Carlos Reyes en la explicación que nos dio de griego. Y eso es un académico. Yo quedé satisfecho con esa clase. Y le lancé 2 preguntas allí. ¡Pa! Aproveché que tenía ahí de profesora Luis Carlos Reyes. Lo voy a descargar ese video a mi canal pronto. Bueno, si ustedes vuelven a aplicar la de siempre, la que hacen la secta, toman una palabra y un texto aislado. Aquí está. Tenemos que guardar sábado. Porque ahí está la palabra antropos en griego. Es antropos. Sí, dice para el hombre el sábado. Pero ¿y el contexto literal? Mano, a veces no leo bien los comentarios, discúlpame, les voy a pedir eso que me disculpen. Déjame leer, no me digas que vienes a defender también el sábado. ¿Por qué hacen? No puedo leerlo bien. Lo cierto del caso, bueno, creo que sí está. Es que no se está hablando de la ley. Esa es otra. Mira, yo no quiero saltar de un tema a otro, ese es el problema con ustedes. Mira, la palabra ley automáticamente no significa guardar días. La palabra mandamiento automáticamente, y disculpa, no, sí, lo que pasa es que leí la palabra ley allí. Si la palabra ley significa guardar días, entonces quiere decir que en donde está la palabra ley es guardar días. La palabra ley tiene en griego, que es anomo, ¿no? En griego, si no me equivoco, tiene 4 vertientes. A veces está hablando, depende el contexto, a eso iba a Marco. Depende del contexto. La palabra mandamiento en Apocalipsis no es guardar días, es la ley de Cristo, porque ya está hablando de Apocalipsis. Entonces sacan un versículo aislado como Mateo capítulo 5 y dicen, ahí dice que tenemos que guardar la ley, los 613 mandamientos. Entonces convierten la ley en 10 mandamientos. ¿Por qué? Si son 613. Entonces dicen, no, son los morales. Inventaron el decálogo o la palabra decálogo para decir automáticamente que nada más son 10. Pero es que el Nuevo Testamento no dice que sean 10. Son 2 pactos. Eso es falacia de categoría. O entiendes que el antiguo pacto es antiguo porque es antiguo, y Hebreos te dice, y Ezequiel también lo dice, y ustedes utilizan Jeremías 31, donde dice que va a estar en el corazón. Las tablas y todo esto, y las leyes. Ahorita dicen para Judá. Romanos capítulo 11. Ahí es cuando yo les saco a ustedes Romanos capítulo 11, pero eso no está queriendo decir que vamos a guardar días. Y tampoco está queriendo decir, somos injertados para guardar días. Tampoco dice eso. Yo he debatido 3 veces Romanos capítulo 11.
Hasta lo toqué un poquito con el pastor Gutiérrez. Ah, no, aquí no se le puede decir, disculpen, el nestoriano Gutiérrez. Pero lo cierto del caso es que ustedes, sabiendo de hermenéutica, agarran el versículo, lo voy a leer, y dicen así. Lo peor del caso es que sacan el versículo de su contexto completo. El versículo dice así, Marcos capítulo 2, porque su caballito de guerra es el único que tiene. ¿Dónde están los paralelos de este versículo? Según ustedes, deberían de tener paralelo, ¿verdad? No lo tienen. Mira, también les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tenemos que guardar días porque el Señor es día, es el dueño del día de reposo. ¿Cuál es el argumento allí? Eso se está refiriendo a los fariseos que los estaban señalando. Ya lo voy a leer. El anterior versículo es el clave para ello. Mira, ¿cómo entró en la casa de Dios David, verdad? Voy a ir lento, voy a ir más atrás todavía. Voy a ir más atrás. Lo voy a leer, miren, lo voy a leer. Aquí está la Biblia. Lo voy a leer. El contexto con metodología histórica y con su contexto literario. Pero ¿por qué sacan un texto fuera de contexto? Para decir, ahí dice humanidad, ni siquiera dice humanidad, dice para el hombre. Dice la palabra hombre. Pero ¿a quién está refiriéndolo? A los gentiles. Si ahí no había gentiles. Estamos hablando de Marcos 2. Ni siquiera se le dio a predicar a los gentiles. Se le predica a los gentiles a partir de Hechos capítulo 10, perdón. Entonces ellos dicen, cuando se les hace la pregunta, aquí dice, para el hombre, porque en Génesis se santificó y todo el mundo lo guardó. Señores, hay que orar por ustedes para ver si el Espíritu Santo les da visión. Pero ¿por qué tiene que ser para el hombre humano completo? ¿Acaso estás queriendo decir que por no guardar días te pierdes? O sea, que estás colocando un día. Ay, ya me ahogué porque, o sea, estás colocando un día sobre Jesucristo. Él dice esto, es por esto. Aconteció que al pasar por un sembrado, el día de reposo, sus discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Esto es el contexto. ¿Qué hicieron los fariseos? Esto es el contexto. ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Por qué no leen el contexto? ¿A quién se le estaba diciendo? Cuando uno estudia hermenéutica, uno le pregunta los versículos. Metodología histórica. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo están diciendo los fariseos, que lo están señalando a ellos por romper el día del Shabbat. Judío, porque quien lo guardaban como de manera religiosa, y esto ustedes lo saben muy bien, eran ellos. Todavía ustedes lo guardan de manera, pero ya de manera religiosa. Mira, escúchese bien. Yo los estoy matando por aquí. Ah, pero ustedes nada más leen es esto. Ustedes simplemente leen la parte de que dice, fue dado a causa del hombre, para los hombres. Ahí lo dice. Ahí está. Ahí está el versículo. Ahí está la Biblia. ¿Qué tienes que refutar eso? Primero, en Génesis no tienes a nadie guardando días. No tienes a nadie guardando días. Entonces te quedas en Génesis y para ti no existe el nuevo pacto. Para ti Cristo nunca murió en la cruz. Y alguien va a decir que tiene que ver eso con Génesis. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué dice? Cuando Cristo muere en la cruz dice que se cumplió. Se cumplió lo que estaba escrito de él. Es lo que él dice. Lo referente a los ritos, a las fiestas y los ritos, que es otro tema, porque los judaizantes me saltan por varios temas y saltan y saltan y saltan y uno les dice, pero es que estamos hablando nada más del Shabbat. Si está hablando aquí, escúchese bien, referente a la respuesta de los fariseos, ¿por qué ustedes no me enseñan entonces los textos paralelos que indiquen que es para toda la humanidad, cuando supuestamente tiene que ser toda la humanidad quien la tenía que guardar a partir del siglo I en adelante?
¿Quién guardó días después de la muerte de Cristo? Solamente los judíos. Y eso fue en el año 70, Mateo 24, cuando el templo queda devastado, ¿verdad? Año 70. Y entonces ustedes dicen, ahí dice Mateo 24, como queriendo decir que es la gran tribulación futura, algo así referente a escatología del rapto secreto y todo esto. Cuando yo sé que ustedes no creen en eso. Las sectas son así, son deshonestas. Las herejías que forma la gente son deshonestos. Porque ustedes saben que cuando está hablando en Mateo 24, y no me estoy saliendo del tema, de que nuestra huida no sea en día de reposo, se está hablando desde los judíos en el año 70 sobre la destrucción del templo. Cuando ustedes dicen que María guardó el día de reposo, pero es que María era judía, ¿qué importa eso? Aquí tienes tu Marcos capítulo 2, pero es que ahí aparece la palabra antropo. Tú no puedes, y esto lo hace también Urrutia, el monarquista dinámico, tú no puedes apartar un versículo, mucho menos una palabra de su contexto. Hoy decía el académico Luis Carlos Reyes, pásame la llave. La persona dice, ya te la paso. ¿De qué tipo de llave está hablando? O sea, pásame la llave. Está debajo del carro, del automóvil. Es una llave de herramienta. Pásame la llave para abrir la puerta. Es una llave de cerradura. ¿De qué tipo de llave estamos hablando? Hay países donde cerrar la llave de la tubería no es lo mismo que la llave de herramienta y la llave de cerradura. ¿Qué estoy queriendo decir? Que porque ahí aparezca la palabra antropos, entonces supuestamente ustedes añaden que tenemos que guardar el día porque es para la humanidad. Cuando hay Biblias de los adventistas que dice humanidad, fue hecho para la humanidad. Fue hecho para que ustedes, le dice el Señor Jesucristo, guardaran ese día por señal. De eso es que está hablando. Está sencillo. Está sencillo. Derribo el argumento de Génesis, derribo el argumento de Marcos, derribo el argumento de la ilógica mención de que Pablo nunca dijo que lo teníamos que abolir, o puede ser que Pablo lo haya dicho. Derribo también el del libro de los Hechos, capítulo 15, verso 21. Derribo también las 40 veces que se nombra, creo que 40, 42, que se nombra el chaval en el libro de los Hechos. ¿Por qué se nombra? ¿Sabe qué hacía Pablo en la sinagoga antes de Hechos 23? ¿Sabe qué hacía Pablo en la sinagoga? Predicarle a los judíos. ¿Qué predicaba Pablo? Tenemos que guardar sábado. Pablo predicaba el evangelio. Pablo les enseñaba a ellos la Torá, de que se mostraba que Cristo, bajo los profetas y todo esto, Cristo era el que había muerto en la cruz, era el que había de venir y que murió en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que Pablo hacía. Pablo no llegaba a la sinagoga, se estoy guardando Shabbat. Qué falta de honestidad. Y la semana pasada lo dije un poco molesto, pero hoy estoy más tranquilo. Yo sé que he tenido muchos dolores de espalda, pero hoy estoy más tranquilo. Qué falta de honestidad la de ustedes. O sea, según la Biblia, en Marcos capítulo 2 es para la humanidad. Según la Biblia, en Génesis capítulo 2 pusieron a Adán y a Eva guardando días. Según la Biblia de ustedes. ¿Por qué? El hermano Ellen, que es adventista, él me dice, tienes que hacerlo de acuerdo al tema de lo que enseña Elena White. ¿Por qué ustedes, en vez de ser así como los testigos de Jehová que van a la Watchtower, o los mormones que van al libro de Joseph Smith, para septiembre voy a debatir 2 debates, valga la redundancia, con un amigo mormón de España, sobre el libro de Joseph Smith. 2 debates. Vamos a ver dónde va a ser. En un canal grande, tiene que ser 2 canales grandes. Bueno, si ustedes van al libro de Elena White, ¿por qué no abren su mentecita y visualizan otro tipo de léxico, de diccionario, de libros, de lectura? ¿Quién los obliga a ustedes o quién les enseña a ustedes automáticamente que Elena tiene la razón? Elena dice, y yo lo tengo en el video que hice del hermano Ellen, Elena White dijo que el que no guarda sábado se pierde. Y el adventista con quien yo debatí, Daniel capítulo 8,
8:14, él lo dice, y a mí me han bloqueado porque este tipo dice que si no guardas sábado te pierdes. O sea, en esta falacia estás colocando el sábado sobre Jesucristo. Por eso es que vienen los memes. Las falacias de la ley y de mandamientos. Si yo estoy hablando de una ley, sea de este mandamiento, que fue para señalar a los judíos, ¿por qué automáticamente cada vez que ven ustedes la palabra ley, creen que se está hablando de guardar días? Porque cuando ven en Marcos, en Apocalipsis capítulo 14, ustedes ven la palabra mandamiento, ustedes creen que es guardar días. ¿Por qué? Lo primero que hacen es señalar a la Iglesia Católica, que a mí me viene y me da eso, no estoy siendo grosero, sino que como yo no soy católico, y empiezan a decir que los católicos eliminaron el sábado, que Constantino llegó y lo eliminó. Yo en realidad pienso que eso es una tremenda falacia tonta. ¿Por qué? Porque ya no se guardaba sábado, quien lo guardaban eran los judíos. En toda su historia, quien lo ha guardado son los judíos. Nunca vas a encontrar a un padre de la iglesia. Ahorita van a decir que esos padres de la iglesia eran antisemitas. O Martín Lutero era antisemita, o qué sé yo, no sé. Pero es que el punto no es la persona en sí, el punto es la falsa doctrina. Si la persona, escúchese bien, si la persona era, por ejemplo, a mí no me gusta tal comida, un ejemplo. Yo soy malo, eso es falacia ad hominem. No me he visto con corbata, porque yo soy de cuello pequeño. Por cuanto yo no me he visto con corbata, yo hablo feo, no hablo con voz ronca. Eso es falacia ad hominem, porque se están bien metiendo con mi persona. Cuando uno les dice a ellos, demuestra garantía de algún versículo que enseña que gentiles tenemos que guardar este día. Gentiles convertidos a Jesucristo. Hay que escribírselo así con manzanita. ¿Dónde Pablo dijo que no se podía guardar el día? El punto no es ese. Porque Pablo era judío. Y hay algo en lo cual me van a señalar, pero ustedes tienen razón. ¿Sabes a quién se le predicaba primero? Los judíos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios primeramente a los judíos. Y el Señor Jesucristo dice, y a los judíos. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo lo de los judíos? Porque ellos tenían que predicarle primero, era los de su nación, predicarle el evangelio, no guardar sábado, porque ya ellos guardaban sábado. Por ahí sale un cubano que vive en España. Él era amigo mío. Él tiene como 5 perfiles. Esa es otra cuestión de estos muchachos. Se abren perfiles nada más para decir groserías en Messenger. Este cubano automáticamente dice, tú estás preguntando si es malo beber leche o no. Eso es una falacia. Eso es una falacia de categoría. Ese tipo de falacia tiene otro nombre, que es la de tren rojo, creo. Lo que pasa es que es en inglés. O vagón rojo, es en inglés. Estás colocando o envenenar el pozo. Estás colocando adelante el argumento de que nosotros estamos obligados a guardar día, cuando la pregunta es que nadie lo mandó. Aquí en el medio, no aquí adelante. Adelante es, ¿por qué nadie lo abolió? Porque no tenía importancia. Es irrelevante. Por eso fue que yo le dije a este muchacho varias veces en el careo que tuve con él, es irrelevante tu pregunta. Después él voltea la pregunta referente a que yo tenía que decir que Pablo tenía que abolir el sábado, por lo cual Pablo lo tenía que abolir, entonces yo lo puedo guardar. Sí, ahora sí te estoy leyendo, mi hermano, disculpa. Es que estoy en el celular y mi celular es de 6 pulgadas, es pequeño. No, bueno, yo no sé si estaba loca. No le digas eso a ellos, porque esa es su virgen, o sea, esa es su María, o sea, no. Lo que en el argumento que ustedes dan, es que no lo tienen. ¿Sabe cuáles son sus argumentos típicos? Mateo
Mateo 5, 17. Ese es el típico argumento. El Señor no vino a abolir la ley. Es que el Señor no vino a abolir la ley, pero ¿de qué está hablando el contexto de Mateo 5? ¿Quiere que hable la Biblia? Hecho está cuando Él muere en la cruz. ¿Pero de qué estaba hablando del sábado? Estaba hablando de la ley de los sacrificios. Ahora, ustedes obligan a que nosotros dividamos la ley cuando en realidad nadie la dividió. Nadie. Pregúntale a los judíos, ¿qué judío divide la ley? ¿Qué judío te dice o dónde está ese argumento de que tenemos que dividir la ley? Esta ley es la ley de la moral. Esta ley es la ley de los sacrificios. Esta ley son 613 mandamientos. Nosotros lo hacemos bajo un estudio. Esa es la otra de estos muchachos. Cuando uno va a refutar a estos muchachos, lo primero que hacen es voltearle a uno la idea. Además de decir, ¿por qué Pablo no abolió el día sábado? Además de decir esto, ellos dicen, ¿dónde está en el nuevo pacto que se debe de abolir los 10 mandamientos? Estás añadiendo automáticamente el cuarto mandamiento diciendo 10. O sea, tú dices 10 y automáticamente estás añadiendo el cuarto al decir 10. Es una falacia. Porque el nuevo pacto, hacen la pregunta tonta de todos los días. ¿Cuántos mandamientos son? A mí me viene y me da eso, porque yo soy salvo por gracia. Yo no estoy hablando de pecado. Entonces, ellos en su mente añaden el sábado, porque es lo que han enseñado en su iglesia, como que fuera una forma de pecado. Pero ¿cómo va a ser algo externo, algo de pecado? Es externo, es un rito. Es un rito, por Dios. Es como decirle, en el mismo argumento, decirle solo Jesús que el bautismo no salva, o un cambelista, el bautismo no te va a salvar. No existe agua que salve, porque el evangelio es interno. ¿Dónde está eso en la Biblia que el evangelio es interno? Por Dios, en todo el nuevo pacto. El reino de los cielos es algo espiritual. ¿Acaso que ustedes lo ven? O sea, ustedes voltean y dicen, allá está el reino de los cielos. El reino de los cielos es espiritual. El alma es espiritual. Ustedes no creen en el alma, se me había olvidado. Bueno, si el punto sería aquí, que ustedes tienen que mostrar argumentos, y yo se lo conté al muchacho, al amigo mío de España, de que es mormón. Él dice, tenemos que guardar el domingo. Hermano, para mí todos los días son iguales, dijo Pablo en Romanos capítulo 14. Mi conciencia no me redarguye. Este día es diferente porque la gente va a la iglesia un día domingo. Va a la iglesia porque no trabaja socialmente. Es más, date cuenta que hay tanta diferencia que yo estoy grabando aquí calladito. Así será lo diferente porque mañana es un día de trabajo, mañana es lunes. Si fuera un viernes, sonido. Ayer en la noche no me dejaron, la fiesta, los carros. Pero date cuenta cómo es el domingo calmado. ¿Y quieren decir que hay que guardarlo? No, simplemente que la sociedad nos enseña de esta manera porque Jesucristo resucita un domingo. Ahora, si tú quieres guardar el miércoles, si tú quieres guardar el lunes, si tú quieres te metes a ayunar 60 días, 40 días, perdón, lo que tú quieras. Pero el evangelio es interno, lo dice Jeremías, lo dice Ezequiel. Ya que a ustedes les encanta tanto hablar de los profetas, tiene que entender que lo que es guardar un día, al igual que el bautismo, es un rito. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Sabes cómo lo tienes que guardar? Como enseña la Biblia, si no te vamos a matar, como dice en Números capítulo 15, por ir a buscar leña. Pero tú no. O sea, ustedes, aquí es cuando yo comienzo a ser irónico. Ustedes son los buenos. Ustedes guardan el sábado como ustedes quieran. Cuando desde el antiguo pacto se le dice a la casa de Israel, a la casa de Judá, etcétera, a la casa de Benjamín, etcétera, que se tenían que circuncidar para guardar el sábado al octavo día, ¿verdad? Y de allí tenías que aprender a guardarlo sin luz eléctrica, no, de velas. Imagínate que era tanto así que inventaron leyes. Entonces estos niños bonitos guardan el sábado, hoy me toca guardar sábado,
Ay, ay, qué chévere, pero estoy en Facebook aquí y que predicando, mentándome la madre a mí y llamándome, yo soy el que los voy a llamar. Tienen todo el derecho de llamarme, tienen todo el derecho de refutar lo que dije. Ya no utilizo a Luis Alfín, el perfil de Facebook, utilizo a Luis Zambrano. Vayan, escríbanme, tienen todo el derecho, pero eso sí, van a refutar lo que yo dije en el video. No es que me van a decir porquería de video como ustedes acostumbran. No explicaste bien. Yo no voy a explicar Hebreos capítulo 3 ni 4 porque tengo un video completo de 2 horas con el hermano Luis Rosales de Estados Unidos, donde explicamos exegéticamente todas las palabras allí. Lo que sí quería, y esto es la primera parte, es que ustedes sean honestos. Si en el nuevo pacto no aparece guarda el día, sean honestos. No vengan y pregunten y volteen y digan, bueno, ¿y dónde Pablo dijo que no se tenía que guardar? Es una falacia de categoría, porque Pablo lo guardaba porque él era judío. Y son tan descarados que vienen y se les pregunta a ustedes y ustedes voltean la pregunta. ¿Por qué no le responde si ustedes son los que guardan día? Ustedes son los que están afirmando, nosotros negamos. ¿Por qué no responde? Tiene todo derecho. ¿Quieren mi número telefónico también? Yo estoy cansado de debatir. Es más, cuando digo cansado no es que estoy agotado. Yo quiero seguir debatiendo con ustedes. Yo quiero seguir debatiendo con ustedes. Los invito a llamarme. ¿Qué dice allí, mi hermano? Ajá, 2 Corintios 3:11. Estamos en el nuevo pacto de la letra. Mira, el versículo, exacto, el versículo en su contexto está hablando es de la letra de las tablas de Moisés. Si quiere lo busco. El versículo está hablando es de las letras. Al decir letra, está hablando de la letra escrita en la tabla de Moisés. Eso es lo que está hablando el versículo. Ahora, somos ministros del nuevo pacto porque el nuevo pacto es del Espíritu Santo. La letra mata porque si tú fallabas en la letra, tú morías apedreado. Eso ustedes lo deben de saber porque ustedes son los que les encanta estudiar el antiguo pacto. No es que sea malo estudiarlo, porque lo primero que hacen es señalarlo. Existen 2 pactos. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes no pueden decir que el antiguo pacto está sobre el nuevo cuando es al revés. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Colosenses capítulo 2. Era sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Jesucristo es la masa, es la materia. Eso que ustedes hacen es una simple sombra. En Colosenses, y no lo culmine la idea, capítulo 2:16, cuando ustedes, o cuando usted, pastor Montesino, maestro Montesino, que se le respeta, usted dice que allí no está hablando del Shabbat semanal, eso es una falta de honestidad, porque la misma palabra en griego, sabatón, que se utiliza allí en Colosenses, se está utilizando en Lucas y en los evangelios para los fariseos y para los que guardaban sábado semanal. Si usted dice, no, allí solamente está hablando de los sábados de la luna llena y de lo anual y de aquellos sábados que eran de fiesta. La palabra en griego exegéticamente sabatón es la misma que se utiliza para guardar sábados semanales. Voy con esta idea y usted la conoce. Doctrinalmente, usted tiene que tener, usted, mister, maestro, Montesino. Yo sí podría tener un debate de exegética con usted porque yo estoy estudiando griego. Y en Colosenses capítulo 2, doctrinalmente usted tiene que tener, escúchese bien, esa teología de guardar sábados en diferentes capítulos y versículos fuera de las cartas de Pablo. ¿Usted sabía eso? O sea, usted tendría que enseñar que Pedro lo enseñó. Usted va a decir, no, pero es que Pedro era judío y Pedro enseñó fue a los judíos. Pero cada doctrina bíblica, toda doctrina bíblica, y usted lo sabe y por eso le estoy haciendo el señalamiento,
Toda doctrina bíblica se enseña es con lo que es los paralelos de diferentes autores en diferentes libros. ¿Se entiende? Ahora, ¿que es una doctrina oculta? No, porque no estamos hablando aquí de rapto secreto, porque algunos dicen, esas son doctrinas que están ocultas. Si usted sabe que teológicamente allí la palabra sabatón se utiliza en otros contextos de sábado semanal en Colosenses capítulo 2, usted tiene que ser honesto. Porque usted añade y dice, no, es que ahí no está hablando de guardar días semanales, ahí está hablando de no guardar. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Vamos a seguir guardando días semanales en Colosa. ¿Para qué? Y sepa que Pablo nunca llegó a Colosa, usted lo sabe. A mí me encantan estas cosas. Epafrodito fue el que le mandó a Pablo la carta de la idea, fue el evangelista Epafrodito. Colosa era un terreno grande, de varias iglesias, no nada más de una sinagoga y de una sinagoga judía. Todos esos eran gentiles. Que había un judío, dos judíos, sí. Pero la idea de ellos, de Pablo, era hacia los gentiles convertidos a Jesucristo, para que no me malinterprete. Hoy estoy haciendo desastre con ustedes. ¿Qué otra ideita tienen ustedes? Déjenme recordar, ¿qué otra ideita? La de Romanos capítulo 11. Cada vez hacen esta falacia de categoría. Pueblo. Nosotros somos el pueblo judío. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 3. Esa me encantan a mí, esas falacias que ustedes utilizan. Cuando se está hablando allí de ley, se está hablando de los judíos que guardaban ley en Romanos capítulo 2. Creo que versículos 13, 14, 15 y 16 sobre todo lo enseña. Pero en el capítulo 1 de Romanos está hablando de nosotros, no de los judíos. Cuando entra a hablar de los judíos, comienza diciendo, tú que haces estas cosas. Yo he estudiado eso. Y te hace ser ya maestro. En el versículo 2:1, cuando ya está hablando del juicio, es hacia los judíos, los que tenían la ley. ¿O tú crees que vas a ser salvo guardando ley? Ellos la tenían, por eso es que van a ser juzgados por sus leyes. Lógico, por conciencia. Cuando usted habla de Romanos capítulo 3, y a usted le encanta el final, el versículo 26 y 27, nosotros somos judíos, porque la circuncisión es la del corazón. Le está hablando a los judíos. ¿Lo puedo buscar? Versículo 23, cuando lo dice, lo voy a buscar porque creo que el hermano Percy todavía está, y yo lo respeto al hermano Percy, que me está dando esta oportunidad. Él me presta la plataforma. Este es la de Gálatas. No, ¿cómo ustedes van a meterse en Gálatas? Si Gálatas es la carta que nosotros, solamente el arminiano Hugo, ni arminiano es él, creo que es bíblico, pero bíblico que no conoce Biblia, Hugo Caro fue el que se metió conmigo en Gálatas, y yo quedé así asombrado. Pero es que Gálatas es para los judaizantes. Bueno, ese es otro tema. Ay, que me acordé. Este muchachito, el muchachito Hugo Caro, pobrecito, más nunca debatí con él porque de verdad no vale la pena. Mire, en Romanos capítulo 2, ¿ya? En Romanos capítulo 2 es que ustedes utilizan. Yo lo voy a buscar. Y cierro con eso, pues, para concluir. Ustedes utilizan siempre lo mismo. Ustedes utilizan y dicen, aquí dice, mira, porque todos los que están sin ley han pecado. Sin la ley, viste que tienes que guardar el sábado porque está sin ley. ¿De quién está hablando? En la carta se está hablando en Romanos. ¿A quién? A varios tipos de personas. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, primeramente al judío y al griego. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando se está hablando aquí, porque todos los que son sin ley, está hablando al griego, porque están sin ley, pero más adelante, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿verdad que sí? Pero a ustedes les fascina este versículo. Ustedes, porque no son los oidores de la ley. Ahí está hablando de los judíos. Si quieren lo leen. Los oidores de la ley son los que nacían escuchando la ley de Moisés. Romanos capítulo 2, hablando del juicio. Pero cuando está hablando de los que no tienen ley, está hablando de los gentiles,
que los gentiles no tenían esas 613 mandamientos, pero cuando está hablando de los oidores de la ley, está hablando de los judíos por el amor de Cristo. Voy a buscar el otro que lo utilizan tanto de caballito de guerra. Porque Dios es uno. Ah, no, ya va. Ajá, mira. Luego, por la fe, invalidamos la ley. No la invalidamos porque nosotros guardamos la ley. Y hay que guardar sábado porque ahí dice guardar sábado. Ahí dice es ley. Mire, no está hablando de invalidar la ley porque entonces estaríamos en pecado. Pero no está hablando de guardar sábado. Porque yo lo digo, no. Porque Pablo nunca en su vida mandó a guardar sábado. Ni en Colosas, ni en Gálatas, ni en Romanos, ni en Tesalonicenses, ni en Corintios. ¿Está faltando alguien por ahí? Nunca lo mandó, ni en Filipenses. Entonces, cuando él dice aquí, a ellos les encantan estos versículos que hablan de ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Pero de qué ley me está hablando? La del nuevo pacto. La del nuevo pacto. ¿Sabías eso? La ley del amor. La del nuevo pacto. Ahora, ¿dónde pues está tu jactancia? ¿A quién le está hablando? ¿A los fariseos? ¿A los judíos? Porque ellos eran los que tenían la ley. Pablo no puede indicarle a los gentiles que estaban, o sea, ¿cómo Pablo le va a escribir a los gentiles que no guardaban sábado? Le va a escribir, guarden la ley. ¿Por qué? Los que tenían que guardar la ley eran los que conocían ya su ley, que eran los fariseos, los saduceos, los judíos, o sea, los que tenían ley. Una cuestión de lógica. Yo sé que yo leí un versículo donde un muchacho se quedó calladito, un muchacho de estos sabáticos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, ese no. Hay un versículo que es clave, si no me equivoco. Ajá. Aquí cuando habla de la circuncisión, que no es el tema, ellos creen que por cuanto la circuncisión ya no es de la carne, sino del corazón, añadimos el sábado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, está hablando del corazón. Tú mismo te estás dando un tiro en el pie, porque el sábado es externo. Tú mismo te estás afincando y te estás dando un tiro en el pie, porque el sábado es externo. Externo, no eterno, externo. Es más, tal vez lo escucharon mal. Es externo. Lo digo porque la gente es muy maliciosa. He aquí, tú tienes sobrenombre de que eres judío. Verso 17. ¿De quién está hablando? De los judíos. ¿Quiere que le siga buscando versículos? ¿Quiere que le siga? Ay, pero ¿por qué tiene que hablar de guardar sábado? Esta gente es tan maravillosa. O sea, ellos, porque el fin determinado de ellos es guardamos sábados porque ahí dice ley. Guardamos sábados porque Pablo nunca lo abolió. Guardamos sábados porque tú no tienes versículo donde diga que no lo puedo guardar. O sea, es increíble. Si quiere le busco donde Hebreos dice, creo que es Hebreos capítulo 8. Lo que pasa, mis queridos hermanos, y ahora sí voy concluyendo, es que yo antes, en el 2018, 19, 20, 21, yo antes me la pasaba todos los días debatiendo con estos muchachitos, los sabáticos. Todavía lo hago, a veces me entretengo con ellos, pero ahora Facebook me bloquea, me mandan a bloquear. Pero estos muchachitos no por malos, sino que ellos son así. Cuando ellos ven que no me pueden refutar, me mandan a bloquear. Estos muchachitos les encanta estos versículos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Esto es hebreo. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Escribiéndole Pablo, que para mí fue el que escribió Hebreo, a los judíos de la dispersación. Bueno, ¿dónde dice que se abolió? Ahí está. Y ellos utilizan estos versículos, estos muchachos. No, ellos son tan chéveres que ellos utilizan es el 8 o el 9. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la casa de Judá del nuevo pacto. Y si le está hablando es a judíos en ese libro, en el libro de Hebreo. Y
que la establezca. ¿Cuál es el problema? Hasta aquí lo dejo, mis hermanos. Ay, creo que el hermano Percy se quedó por allá paseando. Bueno, si cierro, creo que queda abierto. No quiero faltarle el respeto. Lo cierto del caso es que la Biblia no enseña nada sobre estas falacias argumentativas que la iglesia de Cristo tiene que guardar día. De verdad me parece algo tonto que la persona quiera añadir algo que no pertenece al nuevo pacto, a los gentiles. Y que ya esto se vuelve un sesgo fanático, donde Adán guardó días. Sí, lo tuvo que haber guardado porque él lo santificó. ¿Cómo es posible que haya maestros que saben griego haciendo estas falacias argumentativas? Algo que yo noto lo estoy notando con Daniel Hernández, con Urrutia, hasta con otras personas que no voy a nombrar. Algo que yo estoy notando es que estudian griego pero no saben hermenéutica, no saben teología. Eso lo estoy notando en las redes sociales. No saben teología. Entonces, mi hermano, la Biblia no enseña nada referente a tener que guardar el día. Me alargué, aproveché. El tema es que usted, sabático, no tiene versículo, no tiene evidencia. La Biblia no te demuestra absolutamente nada de que la iglesia de Cristo tiene que guardar el día. La iglesia de Cristo no tiene ni está obligada a guardar el día. Ya deja de estar diciendo que nosotros tenemos que guardar un día. Cristo es mi reposo, en Él tengo paz, en Él estoy tranquilo, en Él hago lo que yo quiero porque Él es mi paz. Hay libertad en Cristo, no libertinaje, hay libertad. Libertinaje es otra cosa. Hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, estás atado a esperar el viernes a las 6 de la tarde, atado estás. Entonces, no, yo me siento bien guardando, dijo el que está preso allá en Estados Unidos, lo metieron preso, yo creo que ya salió, el muchachito este que debatió con un luterano el sábado. Se me olvidó el nombre, pero él lo metieron preso por faltar al dinero, tenía deuda del fisco, allá en Estados Unidos. Él decía, yo me siento bien guardando el sábado, qué paz y qué tranquilidad con mi familia reunida, clamando a Dios. ¿Y por qué no lo hace cualquier día? ¿Por qué tiene que ser absolutamente el sábado? Eso es una atadura. O sea que si tú no lo haces, no está bien con el Señor. Y entonces los demás días vive desesperado a que llegue el sábado. Eso es una atadura espiritual. O sea, porque tú estás esperando y estás como loco esperando a que llegue el día sábado. Es una atadura, hermanito. Discúlpenme, es una atadura. No te quiero llamar, hermano Percy, pero me voy. Hasta aquí lo dejo, mis hermanos. La paz del Señor. Dios los bendiga. Y que Cristo los quiera. Voy a hacer lo posible para ver si... Ay, Dios mío.